Imagínate esto a finales de los años 60, norte de California. Jóvenes parejas buscan un lugar tranquilo para hablar, para pasar un rato romántico, pero en la oscuridad algo terrible les espera. Un asesino empieza a atacar en estos lugares apartados, convirtiendo momentos de paz en escenas de pesadilla. Al principio, nadie conectaba los puntos, parecían crímenes aislados, pero todo cambió cuando el propio asesino decidió hablar. Empezó a enviar cartas a los periódicos, burlándose de la policía. En ellas, describía sus crímenes con detalles escalofriantes que solo él podía saber. Además, incluía mensajes secretos y un símbolo muy extraño, un círculo con una cruz. Junto a ese símbolo, firmaba con un nombre que helaría la sangre de toda una nación: Anel Zodiaco. Este no era un asesino común, quería fama, quería jugar un juego mortal con las autoridades y con todo el país, y su misterio, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse por completo. Para entender bien la historia del asesino del Zodiaco, tenemos que viajar en el tiempo. Imagínate, los Estados Unidos a finales de los años 60. El país estaba en plena ebullición, con muchísimos cambios sociales y culturales. La guerra de Vietnam provocaba protestas gigantescas en las calles. El movimiento hippie, con su mensaje de paz y amor, florecía en ciudades como San Francisco. Muchísimos jóvenes estaban buscando nuevas formas de vivir, más libres y auténticas. California, y en especial la zona de la bahía de San Francisco, era el epicentro de toda música, arte, nuevas ideas, pero en medio de toda esta agitación, había una costumbre muy común entre los jóvenes. Muchas parejas buscaban un poco de privacidad y se iban en coche a lugares apartados, a carreteras solitarias o zonas rurales para estar juntos. Justamente esos lugares aislados, oscuros y sin nadie alrededor, se convirtieron en el escenario ideal para que un asesino actuara sin que nadie lo viera. La noche del 20 de diciembre de 1968 parecía una noche cualquiera para dos adolescentes de Vallejo, California. David Faraday y Betty Lou Jensen, emocionados por su primera cita, buscaban un lugar tranquilo para estar a solas. Como muchas otras parejas de la época, condujeron hasta una zona apartada conocida como Lake Herman Road, un camino rural perfecto para estacionar el coche, sin ser molestados y simplemente conversar. Alrededor de las 11 de la noche, mientras estaban dentro del vehículo, una figura se acercó en la oscuridad. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido como brutal. Un atacante desconocido abrió fuego. David murió instantáneamente, alcanzado por un disparo en la cabeza. Betty Lou, desesperada, logró salir del coche e intentó huir corriendo hacia la noche, pero fue abatida por varios disparos en la espalda. Sus cuerpos fueron encontrados poco después, marcando el inicio de un oscuro capítulo en la historia criminal de Estados Unidos. La noche del 20 de diciembre de 1968, la tranquilidad de la pequeña comunidad de Vallejo se hizo añicos. Dos jóvenes, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron brutalmente asesinados en un apartado camino rural. Sus muertes no solo conmocionaron a la ciudad, donde los crímenes violentos eran casi inexistentes, sino que también marcaron el inicio de un oscuro misterio. La policía se movilizó de inmediato. Los detectives peinaron la escena del crimen, recogiendo casquillos y cualquier indicio que pudiera revelar la identidad del agresor. Pero las pistas eran escasas, casi nulas. No había testigos, ni un motivo aparente. Al principio, se barajó la hipótesis de un crimen aislado, quizás un ajuste de cuentas o el acto de un desconocido que pasaba por allí. Nadie, absolutamente
Nadie podía imaginar que este doble homicidio era solo el primer capítulo de una macabra serie que obsesionaría a todo un país durante décadas. Durante varios meses, el asesinato de Lake Herman Road permaneció sin resolver. La policía interrogó a posibles sospechosos, revisó registros de armas y analizó cualquier pista que pudiera ayudar a encontrar al culpable. Pero las investigaciones no llevaron a ninguna conclusión clara. El caso comenzó a enfriarse y poco a poco dejó de aparecer en las noticias. Para muchos, parecía que el responsable nunca sería identificado. Sin embargo, mientras los investigadores seguían buscando respuestas, el asesino ya estaba planeando su siguiente ataque. Lo que nadie sabía en ese momento era que este criminal no solo quería matar, también quería ser reconocido, temido y recordado. La pesadilla apenas estaba comenzando. Durante meses, el misterio del asesinato de Lake Herman Road se mantuvo sin respuesta. La policía interrogó a docenas de posibles sospechosos, revisó innumerables registros de armas y analizó cada pequeña pista que pudiera llevarlos al culpable. Pero todas las investigaciones terminaron en callejones sin salida. No había nada, ninguna conclusión clara. El caso empezó a enfriarse y poco a poco desapareció de las noticias. Para la mayoría de la gente, parecía que el responsable de este crimen atroz nunca sería identificado y que el misterio quedaría sin resolver. Sin embargo, mientras los investigadores seguían buscando desesperadamente alguna respuesta, el asesino ya estaba planeando su siguiente ataque. Lo que nadie podía imaginar en ese momento era que este criminal no solo quería matar, también quería algo más. Quería ser reconocido, quería ser temido y sobre todo, quería ser recordado. Imagina que estás en tu coche con tu pareja en una noche tranquila. De repente, otro vehículo se detiene cerca. Un hombre sale y apunta una linterna directamente a tus ojos, dejándote completamente cegado. Antes de que puedas reaccionar, el sonido de los disparos rompe el silencio. Esto fue lo que le sucedió a Darlene Ferrin y Michael Mageau. El desconocido abrió fuego contra ellos sin mediar palabra. Ambos cayeron gravemente heridos. El atacante parecía irse, pero al escuchar un gemido de dolor, regresó y volvió a disparar para asegurarse de haber terminado el trabajo. Abandonó la escena, dejando atrás un rastro de caos y terror. Milagrosamente, a pesar de sus heridas, Michael logró pedir ayuda, convirtiéndose en uno de los pocos que sobrevivió para contar la historia de su encuentro con uno de los asesinos en serie más enigmáticos de la historia. Darlene Ferrin fue llevada de urgencia al hospital, pero las heridas eran demasiado graves y lamentablemente falleció al poco tiempo. Sin embargo, su acompañante, Michael Mageau, de alguna manera logró sobrevivir al brutal ataque. A pesar de estar gravemente herido, Michael pudo hablar con la policía desde su cama de hospital y les dio la primera descripción real del agresor. Según su testimonio, el atacante era un hombre blanco, de complexión robusta y fornida, con una edad que calculaba entre los 25 y los 30 años. Aunque esta descripción era bastante genérica, era la primera pista tangible que las autoridades tenían sobre la identidad de este asesino. Pero nadie, ni la policía ni el público, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder a continuación. Solo unos minutos después del ataque, alguien hizo una llamada telefónica desde una cabina pública cercana. La persona que llamó contactó con la policía de Vallejo y confesó ser el responsable del brutal ataque en Blue Rock Springs. Pero no se detuvo ahí. También afirmó ser el autor del asesinato ocurrido meses antes en Lake Herman Road. La llamada fue increíblemente breve, fría y directa. Después de decir lo que tenía que decir,
El hombre simplemente colgó. Cuando la policía rastreó la llamada, descubrió que había sido realizada desde una cabina telefónica a solo unos minutos de la propia comisaría y muy cerca de la casa de la víctima. Era como si el asesino estuviera jugando con ellos, desafiándolos, disfrutando de su audacia. Este fue solo el comienzo del macabro juego que estaba por desatarse. Un mes después del ataque, la tranquilidad en California se vio interrumpida de la forma más extraña posible. Varios de los periódicos más importantes del estado, incluido el San Francisco Chronicle, recibieron unas cartas muy perturbadoras. El autor de estas cartas afirmaba ser el responsable de los asesinatos recientes y, para demostrarlo, incluía detalles que solo el verdadero culpable podría conocer. Esto heló la sangre de los periodistas y la policía. Pero lo más inquietante no era solo el contenido. Cada carta estaba firmada con un símbolo muy particular, un círculo con una cruz en el centro. El autor exigía que sus mensajes se publicaran en la portada de los periódicos. Si no lo hacían, amenazaba con seguir matando gente. Y junto a ese símbolo apareció por primera vez el nombre que pronto sembraría el pánico en todo el mundo: el Zodíaco. Imagínense recibir una carta que no es solo una confesión, sino una prueba irrefutable. Las cartas enviadas por el asesino del Zodíaco contenían detalles de los crímenes que solo él podía saber, detalles que la policía aún mantenía en secreto. Esto les dio a los investigadores la escalofriante certeza de que estaban tratando con el verdadero autor de los ataques. Pero no se detuvo ahí. Envió estas cartas a 3 de los periódicos más importantes de San Francisco con una exigencia clara: publiquen mis mensajes en la portada. La amenaza era directa y aterradora. Si no lo hacían, seguiría matando. Este movimiento reveló su verdadera intención. No solo buscaba cometer crímenes, quería la atención de todos. Quería controlar la narrativa y sembrar el pánico en... Dentro de las cartas del asesino del Zodíaco había algo aún más extraño: un criptograma lleno de símbolos rarísimos. El asesino prometió que si alguien lo descifraba, revelaría su verdadera identidad. Para hacerlo más difícil, dividió el mensaje en 3 partes y las envió a 3 periódicos diferentes. Imaginen la locura: policías y periodistas tratando de resolverlo. Pero era increíblemente complejo. El asesino parecía disfrutar de este juego macabro con todo el mundo. Finalmente, una pareja de maestros que eran aficionados a los rompecabezas lograron descifrar el mensaje. Pero no revelaba su nombre como todos esperaban. En su lugar, el texto hablaba del placer que sentía al matar personas, diciendo que era mucho más emocionante que cazar animales salvajes. Este descubrimiento solo hizo que el caso se volviera todavía más perturbador. El mensaje descifrado también incluía una idea particularmente inquietante. El asesino afirmaba que sus víctimas se convertirían en sus esclavos en el más allá. Esto llevó a algunos investigadores a pensar que el criminal tenía creencias muy extrañas o una visión completamente distorsionada de la vida después de la muerte. El tono del mensaje era frío, calculado y carente de cualquier tipo de empatía. Parecía que el asesino disfrutaba enormemente, generando miedo y confusión entre la gente y la policía. Y la pesadilla no se detuvo ahí. El siguiente ataque ocurrió el 27 de septiembre de 1969. Una pareja de universitarios, Brian Hartnell y Cecelia Shepard, estaban pasando una tarde tranquila junto al lago Berryessa, un lugar popular para picnics y descanso. Mientras conversaban cerca de la orilla, notaron que un hombre extraño aparecía y comenzaba a caminar directamente hacia ellos. El 27 de septiembre de 1969,
dos estudiantes universitarios, Brian Hartnell y Cecelia Shepard, disfrutaban de un picnic a orillas del lago Berryessa en California. De repente, un hombre se les acercó. A diferencia de los ataques anteriores del asesino del Zodíaco, esta vez el agresor llevaba un disfraz bastante peculiar. Vestía ropa oscura y una capucha negra de verdugo que cubría por completo su rostro, dándole una apariencia aterradora. En el pecho, llevaba cosido el mismo símbolo de círculo con una cruz que había aparecido en las cartas del Zodíaco. El hombre afirmó ser un fugitivo que necesitaba dinero y un coche para escapar a México. Pero pronto, la situación tomó un giro mucho más violento y siniestro, convirtiendo una tarde tranquila en una pesadilla. El 11 de octubre de 1969, la ciudad de San Francisco se preparaba para dormir sin saber que la sombra del Zodíaco volvería a caer sobre ella. Esa noche, un taxista llamado Paul Stine, un hombre común y trabajador, recogió a un pasajero en la esquina de las calles Mason y Geary. El destino solicitado era un tranquilo hogar residencial en Presidio Heights. Parecía una carrera más, una de tantas en su turno, pero esta vez el viaje no terminaría con una simple despedida. Al llegar a la intersección de Washington y Cherry, el pasajero reveló sus verdaderas intenciones. En lugar de pagar, sacó un arma y le disparó a Paul Stine directamente en la cabeza. Este asesinato fue una escalofriante desviación del patrón del Zodíaco. No fue en un lugar remoto, ni contra una pareja joven. Ocurrió en el corazón de un vecindario, bajo las luces de la ciudad, demostrando que nadie estaba. El asesino del Zodíaco no se conformaba solo con sus crímenes. Quería jugar con la policía y aterrorizar al público. Para eso, empezó a enviar una serie de cartas y códigos a los periódicos más importantes de la zona. Algunos de estos mensajes eran increíblemente complejos, diseñados para burlarse de las autoridades. Tanto investigadores profesionales como aficionados a la criptografía se lanzaron de cabeza a intentar resolverlos. Sin embargo, varios de estos enigmas permanecieron sin solución durante décadas, aumentando el misterio. El más famoso de todos fue el criptograma de 340 símbolos, enviado en noviembre de 1969 durante más de 50 años. Las mentes más brillantes intentaron descifrarlo sin éxito. Este código se convirtió en una leyenda, uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de la criminología. ¿Qué secretos ocultaba ese mensaje? La respuesta tardaría medio siglo. A lo largo de los años, los departamentos de policía nunca dejaron de investigar el caso del Zodíaco. Era una herida abierta, un misterio que se negaba a morir. Constantemente se revisaban pistas antiguas y se analizaba cada nueva evidencia con la esperanza de encontrar, por fin, una respuesta. A pesar de los esfuerzos, el caso parecía un callejón sin salida. Pero la tecnología avanza y con ella la esperanza. En el año 2020, un giro inesperado sacudió la historia. Un grupo de investigadores independientes, armados con potentes programas informáticos y complejos análisis matemáticos, lograron lo que parecía imposible. Descifraron el famoso criptograma de 340 símbolos. El mundo contuvo la respiración. ¿Sería este el final? El mensaje no reveló su nombre, pero confirmó su oscura obsesión con la muerte y el más allá, dándonos una nueva y aterradora visión de su mente. A lo largo de los años, la policía investigó a un sinfín de sospechosos en el caso del Zodíaco. Era como buscar una aguja en un pajar. Algunos de ellos ya tenían antecedentes criminales, lo que los convertía en candidatos obvios. Otros, por su parte, encajaban físicamente con la descripción que los pocos sobrevivientes habían dado
del asesino. Parecía que en cualquier momento darían con él. Sin embargo, la frustración crecía con cada pista falsa. A ninguno se le pudo vincular de forma definitiva con los crímenes. Quizás el sospechoso más famoso de todos fue Arthur Lee Allen. Muchos investigadores estaban convencidos de que él era el Zodíaco. Sentían que estaban muy cerca, pero a pesar de los intensos interrogatorios y registros, las pruebas nunca fueron lo suficientemente sólidas para llevarlo a juicio y acusarlo formalmente. Con el tiempo, surgieron un montón de teorías sobre quién podría haber sido el asesino del Zodíaco. Algunos creen que pudo haber sido un militar por la precisión y la disciplina que mostraba en sus ataques. Otros, en cambio, piensan que era alguien con conocimientos avanzados de criptografía, un genio de los códigos que disfrutaba poniendo a prueba a la policía. Incluso se ha llegado a especular con nombres concretos, pero ninguna de estas teorías ha podido ser confirmada al 100%. Con el paso de las décadas, el Zodíaco se ha convertido en una figura casi legendaria dentro de la historia criminal de Estados Unidos. Su macabra combinación de crímenes violentos, cartas misteriosas y códigos cifrados lo hicieron completamente único. Pocos casos han generado tanto interés y fascinación durante tantos años, manteniendo a todo el mundo en vilo. Han pasado más de 50 años desde que el asesino del Zodíaco aterrorizó el norte de California y su caso sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de la historia. A pesar de décadas de investigación, innumerables sospechosos y el trabajo incansable de la policía y detectives aficionados, la verdadera identidad del Zodíaco nunca ha sido confirmada. Nos dejó una serie de cartas y criptogramas burlones, desafiando a las autoridades a atraparlo, pero siempre se mantuvo un paso por delante, aunque ha habido muchas teorías fascinantes y sospechosos creíbles a lo largo de los años. Como Arthur Lee Allen, ninguna ha podido ser probada de manera definitiva. A día de hoy, el caso sigue oficialmente abierto, un escalofriante recordatorio de que algunos secretos pueden permanecer enterrados para siempre. Si te apasionan estos misterios sin resolver, no olvides suscribirte para más contenido como este.